Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a estar explicando cómo Puerto Rico pasó a ser una isla de los puertorriqueños a un paraíso fiscal, un paraíso contributivo para los magnates millonarios, empresarios de los Estados Unidos y de otros lugares, los cuales hemos llamado el capital financiero. Vamos a describirle hoy cómo estos criminales corruptos, que son los que le roban las riquezas a los pueblos, penetraron a Puerto Rico y desplazaron a los puertorriqueños y nos han dejado prácticamente sin nuestros activos más importantes. Quieren quedarse con nuestros recursos y los puertorriqueños llegó el momento que nos defendamos. Los políticos no lo hacen, el sistema político no lo permite y llegó el momento de que nosotros los puertorriqueños nos demos a respetar. Vamos a comenzar hablando, vamos a hacer una pequeña cronología con lo que pasó desde el 1984 hasta acá. Ya en videos anteriores hemos descrito y hemos definido por qué somos lo que somos, el pueblo de Puerto Rico. Pero ahora vamos a empezar del 1984 para acá. En el 1984 hubo un congresista que se llamó James Storm, republicano, que eliminó la ley de quiebra para Puerto Rico. Antes los puertorriqueños, Puerto Rico podía ir a la ley de quiebra, pero este señor republicano se le ocurrió impedir que los puertorriqueños se acogieran a la ley de quiebra. Luego de eso, en el 1995, un presidente demócrata, Bill Clinton, ¿qué hizo? Eliminó algo que se llamaba la 936, que era unas exenciones contributivas que tenían las manufactureras. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque él alegaba que el Tesoro Federal iba a recibir $10.500 millones en un lapso de 10 años, que limitaba las arcas del Tesoro de los Estados Unidos, pero simplemente lo que querían era convertir a Puerto Rico de una colonia manufacturera a un paraíso fiscal de venta de bienes y servicios, y lo lograron. En un periodo de 10 años, los puertorriqueños tuvimos una contracción económica de liquidez en la banca de $12.000 millones que se fueron. Se perdieron sobre 100.000 empleos en un lapso de 10 años. Y el ingreso per cápita tuvo una reducción de 28%. Tal vez nosotros no lo vemos en cantidades, pero lo notamos cuando tú tienes una inflación en los alimentos, en las adquisiciones de bienes o en el pago por los servicios, y vamos viendo cómo el salario se queda igual versus el costo de vida va aumentando. Así que el ingreso per cápita se reduce aunque nosotros no lo estemos viendo. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Pasa el 2006 y por la crisis del 2006, una crisis económica brutal que nos trajo hasta aquí. Entonces en el 2012 nace la Ley 22. La Ley 22 es una ley que simplemente faculta a que los millonarios, a que el capital financiero extranjero venga y se establezca en Puerto Rico. Es una ley para incentivar a que esos individuos se establezcan en Puerto Rico. ¿Verdad que sí? Pues en su exposición de motivos, el gobierno dice que por la precaria situación económica del 2006 y reconociendo la importancia de la banca y del capital financiero, se justifica el que se tenga que traer capital extranjero para que le depositen ese capital en la banca nacional, en la banca puertorriqueña. Dios mío. Y los exime, que es su propósito, los exime de todos los pagos de contribuciones en Puerto Rico. Esa gente viene a hacer miles de millones de dólares en Puerto Rico y no pagan contribuciones. Están exentos en su totalidad. Y los puertorriqueños toleramos ese pillaje. Toleramos. Les voy a contar una pequeña anécdota, porque lamentablemente y por desgracia, varios de mis vecinos, son inversionistas extranjeros que vinieron por la Ley 22 y ellos mismos con su boca de comer me dijeron que hablaron personalmente con uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido este pueblo, Luis Fortuño, y que él les prometió que iban a generar una serie de ingresos y iban a estar exentos en contribuciones y no iban a pagar nada. Luego esos mismos individuos me dijeron que el gobernador actual en aquel entonces no les quería pagar la deuda, pero que ellos tenían la esperanza en un candidato que se llamaba Ricardo Rosselló,
que le iba a pagar la deuda porque le había prometido que le iba a pagar la deuda. ¿Verdad? Yo tuve que reírme y le dije que no sabían en las manos de quién estaban, que esto era pura matemática y que para mí era muy extraño que unas personas que se dedican a los números trabajando en Wall Street todo el tiempo no tuviesen la capacidad de entendimiento que Puerto Rico no tenía dinero para pagar. Ellos no son tontos, son bien inteligentes y ellos sabían que nosotros no le íbamos a poder pagar. Simplemente aquí algunos fanáticos políticos creían que el gobernador venía a pagar la deuda. No, ellos venían a adquirir nuestros bienes, nuestros activos públicos, que es lo que están haciendo ahora. Pues esta ley 22 le da una serie de exenciones contributivas a las personas extranjeras que desde antes del 2012, 15 años antes, no vivieran en Puerto Rico. Estos individuos que no vivían en Puerto Rico se van a mudar a Puerto Rico, no van a pagar contribuciones hasta el 31 de diciembre del 2035. No sé si para ustedes es familiar que el plan fiscal de la Junta, el plan que sometió la Junta hace 2 semanas atrás, fue muy claro y específico y dijo que Puerto Rico iba a tener una caída en ingresos, que iba a tener un déficit presupuestario hasta el 2035. O sea que en el 2036 comenzaba Puerto Rico a tener un terreno positivo económicamente. ¿Qué quiere decir? Que se repite la fecha del 2035. Lo que hizo Luis Fortuño y avaló Alejandro García Padilla con la ley 22 son los parámetros que impuso la Junta para estar aquí alegando terreno negativo. Han preparado la isla para saquearnos hasta el 2035 y que estos individuos no paguen contribuciones. Muy descaradamente vimos como el pasado 5 de noviembre John Paulson, el rey del capital financiero en Puerto Rico, dueño de la mayoría de las cadenas hoteleras en Puerto Rico, tuvo el descaro de decirle al mundo que él se iba a mudar a Puerto Rico cuando sus hijos pasaran a la universidad, porque en Puerto Rico era el único lugar donde un ciudadano estadounidense podía legalmente, literalmente, evadir todos sus taxes. Eso no lo dijo Eliezer Molina, eso lo dijo John Paulson, al mismo que los puertorriqueños le patrocinan el Conquistador, cuando van a La Concha, cuando van al Vanderbilt, cuando van al San Regis. Todas estas cadenas hoteleras, la mayoría son de este individuo y no paga contribuciones. Entonces los puertorriqueños tenemos que pagar hasta por respirar. Estos individuos tuvieron la osadía de decirme, para los que se ríen, que ellos vinieron aquí a Puerto Rico y que estaban sorprendidos porque aquí había carreteras y los puertorriqueños hablaban inglés y español. Y yo les dije que por qué se sorprendían y me dijeron porque ellos pensaban que aquí lo que había eran indios, pescadores y prostitutas. Eso me lo dijeron en mi cara. Naturalmente, se llevaron su merecido en ese momento y mi vida cambió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver el descaro a escucharlo. Y yo lo viví. Y lo tengo justo a mi lado, ver cómo esas personas adquirieron un montón de propiedades y las abandonan para que los puertorriqueños simplemente se muden. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? Que los puertorriqueños se van de la isla. ¿Por qué? Porque alegan simplemente que el gobierno es corrupto, que no hay trabajo, por la crisis económica y buscan mucho mejor calidad de vida, muchos por factores de salud. Y se le entiende porque todas las personas tienen simplemente necesidades particulares y cada cual escoge su decisión. Pero ¿qué sucede? Abandonaron la isla y se la estamos entregando poco a poco al capital financiero. A John Paulson, a Soros, a todas las personas que todos los días escuchamos por ahí. ¿Y qué sucede? Es bien claro cuando él dice que son ciudadanos americanos los que pueden venir aquí a evadir todas las contribuciones. Y yo he escuchado a los puertorriqueños y muchos políticos que atesoran la ciudadanía americana. ¿Por qué? Porque pueden viajar a los Estados Unidos simplemente sin mostrar pasaporte. Pues usted sabe para qué es la ciudadanía americana hoy día. Podrán los historiadores decirle que era para evitar la expansión de Alemania en el Caribe. Podrán decir los historiadores que era para reclutar a los puertorriqueños para ir a la guerra. La realidad de los puertorriqueños hoy día es que la ciudadanía americana es para que esas personas puedan establecerse en su paraíso fiscal y no paguen contribuciones. Es para que esas personas puedan robar nuestros recursos humanos. Es para que esas personas puedan adquirir activos públicos y activos privados
de los puertorriqueños porque somos ciudadanos americanos. Para eso somos ciudadanos americanos. Para todo lo demás no. Entonces yo veo cómo los puertorriqueños se dividen y se pasan peleando por las malditas ideologías. Todos se ponen porque si es estadista no puede trabajar con un independentista o con un colonialista. Y durante décadas hemos quedado en una pelea chiquita mientras esas personas se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque dicen que los puertorriqueños no entendemos lo que nos está ocurriendo. Y mientras nosotros discutimos y peleamos, ellos se siguen robando nuestras riquezas, robando nuestros recursos. Y hoy yo le vengo a hablar un poco a las personas que quieren este pueblo. Yo he visto personas que creen en la estadidad, que no son fanáticos del PNP. Yo he visto independentistas que son fieles a su Puerto Rico. Y eso está muy bien. Todos queremos un mejor pueblo. Todos aspiramos a eso, ¿verdad que sí? Bueno, pues si eso es así, nosotros tenemos que comprender que llegó la hora de que de que necesitamos la soberanía para tomar el control de nuestros recursos. Y no lo dice Eliezer Molina. Esto desde don Pedro Albizu Campos, él lo viene señalando. Y él es muy claro cuando dice que nos conviene a todos nosotros, tanto PNP, tanto estadista, popular, independentista, simplemente porque en el momento que los puertorriqueños tengan el control de sus recursos, van a tener simplemente la dignidad de decir: nosotros nos sabemos administrar, nosotros tenemos la capacidad de generar riqueza y nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no sucede? Porque el día que los puertorriqueños tengan el control y la capacidad y la virtud de controlar sus recursos, los puertorriqueños van a ver cómo va a aumentar nuestra capacidad económica, cómo nos vamos a integrar a la economía mundial y van a ver cómo vamos a comenzar a utilizar toda nuestra infraestructura que supera a cualquiera de las islas en el Caribe, la supera por mucho. Vamos a ver un crecimiento como lo tiene Panamá desde que los Estados Unidos dejaron el canal. Porque en el día que nos encontramos hoy, esta infraestructura permanente es nuestra. Tardó 100 años en edificarse, pero es nuestra. La trabajaron nuestras manos. Fueron los puertorriqueños quienes la hicieron. Y esos son nuestros recursos. Así que nosotros los puertorriqueños no podemos ser tan imbéciles y tan idiotas de simplemente entregar nuestra isla, entregar nuestros recursos, porque tenemos un gobierno corrupto que simplemente nosotros vemos cómo vamos hacia atrás, cómo vamos cayendo. Y lamentablemente es errónea esa premisa. Nosotros somos un paraíso fiscal establecido desde el 1917 bajo la ley Jones. Eso hay que cambiarlo. La ciudadanía, la dolarización, todos esos factores que nosotros tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort es lo que nos está limitando. Y hoy día no queremos entender y no queremos comprender que lo que está sucediendo nosotros lo permitimos. Yo veo cómo los puertorriqueños hoy día estaban desde hace una semana todos insistiendo en que había que votar en los Estados Unidos por esos individuos. Yo le acabo de describir económicamente cómo tantos republicanos y demócratas contribuyeron a la debacle económica que nosotros tenemos. Luego tenemos algunos políticos que simplemente quieren trabajarle la mente a usted y decirle que ellos son amigos de Puerto Rico. Amigos no, ellos simplemente actúan en función de las personas que financian sus campañas y ahí tenemos al capital financiero. Porque a los congresistas les salen millones de dólares esas campañas y aquí reciben miles de dólares, pero no millones, los millones se los pagan esas personas. Así que usted podrá ir y votar allá en los Estados Unidos, yo no tengo problema con eso. Si usted vive allá, hágalo, porque es su bienestar, pero jamás lo haga pensando de que eso va a revertir nuestra condición colonial, porque no saben lo que están diciendo. Nosotros somos un paraíso fiscal que tiene que quedarse así para que estas personas, estos magnates, tengan unos beneficios contributivos y legales que no se le ofrecería ni un Puerto Rico independiente y tampoco un Puerto Rico siendo Estado, porque en los propios Estados Unidos, en los 50, ellos no tienen esa capacidad, no tienen ese beneficio. Y no lo digo yo, lo dice el propio John Paulson. Quien no lo haya visto, quien no lo haya escuchado, en mi página está porque yo subí esa noticia con las propias palabras de este señor, a quien lamentablemente hay que verlo pasearse por las calles de nosotros, cuando simplemente están saqueando nuestra isla, acabando con nuestros recursos y los puertorriqueños nos seguimos yendo. Continuamos entregando nuestra isla, continuamos entregando nuestros recursos y no nos hemos dado a respetar. Y yo creo que llegó el momento de que nos demos a respetar y le digamos a esa gente: usted llega hasta donde nosotros lo permitimos. Y si nosotros tenemos una crisis fiscal, si nosotros no tenemos desarrollo económico, lo cual ellos tampoco en la Junta de Control Fiscal lo establecen, porque la ley promesa no trae desarrollo económico, ellos vinieron simplemente a garantizar el pago a sus acreedores. Son las limitaciones grandes que impiden a que los puertorriqueños sigan hacia adelante. Porque si ustedes piensan que los gobernadores aquí son corruptos, que lo son,
que los políticos y los partidos aquí son corruptos, que lo son, entonces usted tiene que medir monetariamente la cantidad de dinero que ellos manejan en un presupuesto, saque los gastos para que ustedes vean cuánto se roban estos partidos políticos y estos políticos corruptos. Y cuando ustedes calculen la fuga de capitales y lo que se llevan estas personas sin pagar contribuciones, se va a dar cuenta que simplemente los políticos lo que se roban son migajas, pero son migajas suficientes como para desacreditarlo y que usted piense que nosotros los puertorriqueños somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Es un diseño económico, político, criminal que comenzó en el 1900, creando lo que se llamó el pueblo de Puerto Rico, una serie de contribuyentes a un estado político insular donde ellos iban a venir a saquear nuestras riquezas. Revirtieron nuestra moneda, crearon el monocultivo de la caña, eliminaron las exportaciones de Puerto Rico hacia el mercado europeo, en especial el tabaco y el café, y comenzaron a dar forma al paraíso fiscal que somos hoy día. Y eso tenemos que revertirlo. No van a escuchar a ningún político decirle esto. ¿Por qué? Porque ellos se conforman con administrar un presupuesto. Aquí no hay gobernadores. En Puerto Rico simplemente tenemos administradores. Administradores corruptos, administradores que son incapaces. ¿Por qué? Porque nunca han tenido el valor de defender la dignidad de los puertorriqueños. Siempre nos han entregado a estas personas que ellos llaman amigos de Puerto Rico. Hemos visto cómo nos entretienen, que si los viajes en helicóptero del gobernador, que si los acuerdos matrimoniales del gobernador, que si la deforma contributiva, que si allá otra le dijo a un caco le dijo leña, y los puertorriqueños siguen nadando y siguen nadando en temas que no abonan en nada a resolver los problemas actuales de nuestra isla. Y llegó el momento en que nosotros tenemos que detenerlo, porque si no lo hacemos ahora, en el 2036 vamos a vivir el próximo Hawái. Porque estas personas vienen a adquirir nuestros activos públicos pensando que a partir del 2036 van a poder revertir nuestro modelo económico y político, o para una libre asociación o para la estadidad, porque ellos entienden de que el valor de sus activos va a aumentar con ese cambio, con ese acuerdo político-económico, porque la política es economía y eso es hora que tenemos que entenderlo. Pero hay dos tipos de economía. Está la economía política y están las economics. Y es con las economics que nos están atacando. Y nosotros hemos estudiado las economics y lo que le estamos diciendo no lo estamos inventando. No me crean a mí. Simplemente cuando termine este video y ustedes tengan la oportunidad de ir a los libros de texto, vayan, lean, fundamenten. Que simplemente ustedes tengan el alma del conocimiento para revertir a estas personas cada vez que vengan a nosotros a tratarnos de ignorantes. Y yo ver que tenemos un pueblo educado que tiene la capacidad de decirle que tenemos pleno conocimiento de lo que está ocurriendo aquí, simplemente va a abonar en una mejor sociedad, que simplemente transformaron en el consumismo porque su modelo económico era basado en el consumo. Por eso es que a nosotros nos graban el consumo. Por eso es que el producto puertorriqueño tiene un valor superior al producto importado, porque ellos necesitaban aniquilar la nacionalidad puertorriqueña. Eso es lo que está ocurriendo. Y cuando ustedes ven cómo Donald Trump comienza a tomar control de los Estados Unidos, es porque atacó al corazón de los estadounidenses, lo que le llaman el nacionalismo. Algo que en Puerto Rico no se vive, porque en nuestra educación nunca nos han enseñado a amar nuestra isla. Los puertorriqueños nacen y no conocen lo que es el amor a su isla, porque desde que somos pequeños entramos a un sistema público o a un sistema de educación aprobado por un gobierno federal, donde más te enseñan la historia de los Estados Unidos que la historia de nuestra propia isla. Donde es bueno resaltar que hubo un grito de Lares luchando contra el colonialismo y la opresión de los españoles, pero nunca te hablan de la revolución del 1950, donde los puertorriqueños se levantan, ¿ante quién? Ante el colonialismo actual, que era el mismo que vivíamos en aquel tiempo, que hoy día no ha acabado, que tenemos 120 años bajo el mismo yugo. Y no es que los americanos sean malos, porque los americanos no tienen culpa de lo que hace su gobierno. Ese es el imperialismo. Un gobierno que actúa a favor de sus ciudadanos por encima del bien común de unas personas que viven en una isla que no tienen nada que ver culturalmente ni étnicamente y simplemente nos ven como un recurso humano y como un recurso de consumo.
Eso es lo que somos nosotros, mi gente. Y yo entiendo que este video lo deben de compartir, porque son muy pocas las veces que hablamos de estos temas y es rara la vez que lo vean por ahí. Vamos a ver cómo se canibalizan los candidatos a la administración de la colonia y continúan permitiendo que estas personas magnates arrasen contra los puertorriqueños, que nos vayamos para que le vendamos barato. Este señor John Paulson invirtió más de $6 millones en el Banco Popular para darle liquidez. ¿Ustedes saben lo que hizo? Simplemente penetrar esa estructura para adquirir todas las propiedades devaluadas que habían sido reposeídas. Es un juego del capital financiero en el cual los puertorriqueños no queremos entender. Pensamos que lo que está ocurriendo a nosotros es por culpa de los propios puertorriqueños y no nos damos cuenta que simplemente somos un instrumento que hoy día no quiere reaccionar, que hoy día se continúa yendo de la isla y estamos permitiendo entregarla. Yo me voy a quedar. Los que se hayan ido tienen la capacidad de seguir peleando desde allá. Nunca se detengan. Utilicen su voz. Si entienden que el voto allá es lo más efectivo, háganlo. Hagan lo que usted entienda. Pero nunca se olvide que esta es nuestra isla, que no es de nadie más y que nosotros tenemos que pelearla, que tenemos que lucharla. Y nunca tengan miedo de decir la verdad. ¿Por qué? Porque la ignorancia, simplemente a falta de argumento, utiliza la burla, utiliza el insulto y no utiliza la lógica. Y lo que yo le estoy diciendo hoy día, nadie lo va a poder desmentir, porque es nuestra realidad. Y yo prefiero ser parte de una minoría que de una mayoría ignorante, culpable y cómplice de todo lo que nos está ocurriendo. Porque la mayoría, yo no entiendo cómo tiene el valor de reírse cuando históricamente han sido los creadores de este desastre que nos ha administrado durante muchos años. Esa mayoría no ha tenido el valor de defender nuestra isla, de defender nuestra nación puertorriqueña, de defender nuestra identidad. Y llegó el momento de que nosotros los puertorriqueños lo hagamos. Los que nos quedamos aquí o los que se fueron, luchemos. Los que se fueron por volver y los que nos quedamos aquí por sobrevivir y porque los que se fueron tengan la capacidad de volver. Así sea, vivir su retiro. Eso es lo que tenemos que hacer. Acabar con este paraíso fiscal y ser parte de la minoría inteligente. Que nos digan minoría, pero que jamás nos puedan decir ignorantes, porque no somos ignorantes. Así que mi gente, buenas noches, compartan este video y vamos a empezar a correr con estos temas económicos. Vamos a acabar con el paradigma y con el mito de que nosotros los puertorriqueños no tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Eso es una falacia, es una mentira que simplemente tienen una colonia en el Caribe con una infraestructura envidiable que no le permiten su desarrollo. Y la historia está ahí para validarlo. Porque si el día que nosotros tengamos la capacidad de administrar nuestros recursos, que las aduanas sean de nosotros, que tengamos el control de nuestros puertos, sea aéreo o sea marítimo, la nación norteamericana que importa el 30% de su consumo de Brasil va a tener que comenzar a pagar contribuciones, a pagar aranceles de transportación. Y ese día los puertorriqueños van a ver cómo nuestros recursos sí son válidos, cómo sí tenemos la infraestructura para generar capital, cómo podemos integrarnos al mundo comercial con una marina, con una empresa naval que tenga la capacidad de transportar mercancías, que nosotros podamos bajar los costos de producción, porque actualmente la inflación impide que los costos de producción hagan productos puertorriqueños competitivos, y por eso usted va al supermercado y los productos importados tienen un valor inferior al producto puertorriqueño. Es todo un modelo económico. Vamos a acabar por aquí por hoy y continúen pendientes porque no nos van a detener. No nos van a detener y vamos a continuar hablando. Así nos digan la minoría, que podremos ser minoría, pero no somos ignorantes. Así que para adelante, mi gente. Para adelante, que esté nuestra nación y la vamos a pelear, así sea lo último que hagamos. Buenas noches, compartan el video y nunca olviden que ustedes nacieron aquí, que somos puertorriqueños, así estemos en la luna. Buenas noches, mi gente.